como de moral y eso de compartir con ustedes eso. Ahora hay que presentar otra pantalla. Ustedes ahora me van a decir que están pudiendo ver lo que yo estoy mostrando a continuación. Ya se está grabando. Bueno, en realidad las diapos son cortas porque en realidad estamos tratando de avanzar cada clase en un punto más del programa y habíamos quedado, ¿no es cierto?, en esto, la relación entre sociedad y educación, y vamos a recuperar un poco esta pregunta. ¿Cómo ha sido la relación entre la sociedad y educación? Y frente a esa pregunta, nosotros teníamos dos hipótesis. Ya vamos a recuperar el video en el marco de, lo vamos a entramar con esto. Hay una primera hipótesis que plantea la visión de Scliar, dice que la sociedad es la que tiene el comando sobre la educación, por lo tanto la educación siempre se ha organizado desde lógicas externas, exógenas, de alguna manera no ha tenido autonomía y ha respondido a los reclamos y a las demandas que la sociedad le ha ido planteando en cada escenario histórico, pero otra hipótesis posible que nosotros nos hemos planteado, que él la plantea como posible respuesta y nosotros desde la cátedra como hipótesis, es que puede ser a la inversa. En realidad, la educación se ha regulado por una lógica propia y esa tensión o tracción entre ambas, la educación ha comandado a la sociedad. Esta es la primera hipótesis que plantea, y esta, educación sobre sociedad, es la segunda hipótesis. En realidad, lo que nosotros vamos a hacer ahora, que ese era el sentido del audiovisual, es entrarle más profundo a la pregunta. Porque este autor que nosotros hemos citado nos dice, en el devenir histórico o en el devenir diacrónico, la hipótesis, él dice que ha prevalecido o que por lo menos predomina en el tiempo presente, es la primera. Esa primera hipótesis dice que la sociedad es la que ha gobernado, la que está gobernando hoy a la educación. Él nos da algunas, diría yo, pistas o pautas que de su análisis son las que nos muestran en realidad que esto está pasando. La primera pauta que él nos da es aquella que dice que las sociedades contemporáneas o las sociedades del conocimiento, como se llaman hoy, tienen como propósito la formación, lo voy a poner entre comillas, de un hombre-mujer exitoso. Tienen como propósito construir una subjetividad exitosa. Y que ese propósito de la sociedad, dice él, está en los cimientos, está en la base del sistema educativo. Él considera que esto, el éxito, se convierte como una especie de mandato en nuestras propias vidas, nos atraviesa en todos los sentidos, en todos los rincones y en todas las instancias de nuestra vida. Que lo único que trae de la mano, las palabras que él menciona son miseria, hambre, analfabetismo, angustia y sobre todo mucha frustración. Esto daría para profundizarlo mucho más, porque sobre todo tendríamos que pararnos en la pregunta de ser un individuo exitoso en la sociedad del conocimiento. Como que si no llegamos a ese parámetro, se produce todo esto que este autor nos plantea. Entonces él dice, la búsqueda del individuo exitoso es la primera pista que nos dice que tanto la sociedad como los sistemas educativos, haciendo caso a la sociedad, tienen como propósito. Y eso, a su vez, ¿cómo podemos verlo? ¿O a dónde lo vemos? El primer atributo o el primer perfil que vemos en el humano de hoy es, que creo que en esto vamos a coincidir, la presencia
de un humano, una humana apurada, urgenciada. El éxito viene de la mano de la urgencia. Una urgencia nos hace correr, a veces está perdiendo el sentido de tras qué corremos. Es decir, el correr se convierte como en un fin en sí mismo. Es lo que llamamos la hamsterización del hombre. El hombre que se sube a la rueda del hámster, corre con urgencia, y por ahí o la rueda nos tira o nos caemos. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de esta urgencia? En realidad, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? El tiempo es tan tirano y la velocidad es tan vertiginosa, tampoco tenemos tiempos, espacios, paréntesis, para detenernos realmente a preguntarnos qué estamos haciendo, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar y hacia dónde vamos. Este autor que yo he tomado como referencia, porque en realidad estuve el año pasado, no el anteaño, en un congreso en Tierra del Fuego, donde lo pude escuchar y realmente me conmovió, él trabaja mucho sobre las infancias, ¿no? Entonces él dijo, la enorme preocupación de este modelo de sujeto urgenciado impacta sobre todo en las infancias. En la infancia en sí misma y pensando en la infancia que hay en cada uno de nosotros. Porque ahí están como los cimientos o las bases constitutivas, por eso voy a terminar la clase de hoy con otro video, están las bases constitutivas de la configuración de nuestra subjetividad. Entonces, bueno, aparecen niños donde no hay espacio para el tiempo libre, no hay espacio para el goce, no hay espacio para el disfrute, no hay espacio para el encuentro con el otro, no hay espacio para el juego y por ende no hay espacio para la creatividad, no hay espacio para la innovación, no hay espacio para la innovación. En definitiva, como que, dice él, en un sentido muy profundo, vamos perdiendo el sentido de la existencia misma. Lo grave de esto es que esto se va naturalizando en nosotros. Entonces, de paso, la primera pista que nos da, la sociedad le manda a la escuela la construcción de un sujeto exitoso. Que la construcción del sujeto exitoso está en las bases del mandato de los sistemas escolares de hoy. Y el primer dato de que está formando un sujeto exitoso es el apresuramiento, el tiempo rápido, el tiempo urgente, que no nos deja pausas. Él dice que nos agota, un tiempo que no nos deja en paz. La segunda pista que nos da este autor está muy vinculada o imbricada con la primera que señalé del perfil del sujeto, que es la urgencia. Tiene que ver con un mundo de sujetos, sujetas, hombres y mujeres agotados, exhaustos y extenuados. Él utiliza una frase que no quiero parafrasearlo, dice, terminamos siendo, si no somos exitosos, si no podemos ser rápidos, si no podemos responder todo el tiempo a las exigencias de lo nuevo, terminamos siendo sujetos abollados, ¿sí? Sujetos aplastados por la vida misma. Perdemos el sentido de la existencia y cuando no, nos convertimos, pónganse a pensar ustedes, en cuántos momentos y espacios de nuestros días nos convertimos en marginales, porque estamos exhaustos. Es como que nos corremos, nos bajamos por momentos de esa rueda de agotamiento, entonces en ese momento es como que no estamos respondiendo a todas esas nuevas demandas que la sociedad nos va planteando. Frente a eso, dice él, una vez más, que el apresuramiento o el sujeto urgenciado, el sujeto exhausto y agotado, que todo el tiempo tiene que estar esforzándose para ser exitoso, para responder, para poder más, dice él, se le suma
Otra cuestión que es bastante más grave y más compleja es perdemos el norte o el sentido de la felicidad, que un poco tiene que ver con la razón de nuestra existencia, ¿no? Yo siempre elijo este autor porque me impacta y me conmueve en cada fibra por lo profundo de lo que Carlos plantea. Y agrega un tercer factor, el individuo apurado, el segundo, el individuo exhausto, y el tercero, el desarrollo y el auge de la neurociencia. Yo creo que los otros días hice un posteo en mi red de LinkedIn a raíz de un posteo que hizo Gabriel Brenner sobre el aporte de la neurociencia. Yo creo que, como todos los campos científicos o disciplinares vienen a hacer un aporte al campo pedagógico, creo que es importante tener en cuenta esa mirada, que construyen aportes. Pero si nosotros nos quedamos solamente desde el aporte o desde la mirada de la neurociencia, convirtiendo a la educación desde un enfoque plenamente neuroeducativo, corremos el riesgo, de la mirada de Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, en el primer capítulo, cuando empieza la obra Vigilar y Castigar, el comienzo de la prisión, bueno, narra el episodio de un individuo que están descuartizando, que es Damien. Corremos el riesgo de estar formando un sujeto descuartizado, un sujeto reducido exclusivamente a un cerebro, perdiendo de vista esa concepción integral del hombre, ¿sí? Esa concepción integral que tenemos acá colegas que sé que vienen del campo de la salud, cuando hasta los aportes de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de una concepción de hombre íntegro. Cuando digo íntegro, digo un hombre que está formado por mente, por cuerpo, por alma y por entorno, y por el modo en que se relaciona con el entorno. Entonces él dice, ese riesgo de que es otra de las pistas que tenemos que estar atentos, que demostrarían este comando de la sociedad sobre la educación, con el auge que ha tenido la neurociencia y el riesgo de reducir al sujeto humano a un cerebro, el sujeto humano, al hombre cerebro. Esto dice que trae una consecuencia que vendría a ser también dramática, ¿sí? ¿Por qué una consecuencia dramática? Porque el hombre cerebro, el hombre que todo el tiempo estamos estimulando su competencia, su capacidad para más, en nombre de ese individuo exitoso. Entonces, esto lleva a una búsqueda permanente, individualizada, de lo que él llama la autorrealización. Una autorrealización la analiza en un sentido peyorativo, en un sentido negativo. Él utiliza una expresión que dice, voy a leer el fragmento, autorrealización, es decir, el hombre hecho a sí mismo, solo, sin vínculos, sin los otros, construirnos a nosotros mismos como una especie de remake de la cultura y del trabajo por hacernos a nosotros mismos. Cuando en realidad nosotros sabemos que por nuestra naturaleza la construcción del nosotros siempre es a partir de los otros. Entonces hay un montón de corrientes, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo de la sociología, ¿no es cierto?, que hablan de esto. Entonces, esto de la autorrealización que viene de la mano de los enfoques de la neurociencia es uno de los riesgos que tenemos que tener en cuenta dentro del campo educativo, que tiene que ver con perder de vista ese sujeto íntegro que nosotros estamos formando. Entonces esto va a traer, está trayendo, de hecho, nos estamos esforzando, ¿sí?, por sostener las trayectorias escolares de los estudiantes en las escuelas, en el nivel inicial, en el primario, en el secundario, ni hablar en el nivel superior, sobre todo en los primeros años.
y genera una especie de desprecio generalizado de aquel que se siente cansado y que se corre de la rueda del hámster, aquel que por momentos siente que no tiene la capacidad de autorrealizarse, que es cierto, estamos en un constante equilibrio y desequilibrio, responder a lo que el medio nos plantea y a lo que nosotros tenemos que ir respondiendo para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad nos demanda. No sé si he sido clara en esto. Entonces, como síntesis, él se apoya en la primera hipótesis, que la sociedad en este momento histórico está comandando a la educación. Las pautas o pistas que él nos da, según las cuales, desde su perspectiva analítica, son las que sostienen esta hipótesis, son, en primer lugar, los individuos rotos, apoyados por la vida, propios del apresuramiento, del vértigo de vivir. En segundo lugar, el individuo agotado, exhausto, precisamente por correr en esa rueda del hámster, que va hacia un destino que a veces no sabe ni cuál es, porque el destino es correr, la sociedad del conocimiento nos exige correr. Y en tercer lugar, la autorrealización, el individuo aislado, solo, se puede realizar a sí mismo. Fíjense, hay como una cosmovisión acá. El hombre que se hace a sí mismo, a su imagen y semejanza, con el desprecio del otro. Una suerte de autorrealización. Ahora, mi desafío es entrarle más profundo a la pregunta, dejamos a Sprenger de lado, y si yo me paro en la primera hipótesis y digo que, vamos a suponer, la sociedad siempre ha estado comandando y traccionando a la educación, imponiéndole desde afuera sus propias lógicas. Entonces la pregunta sería, la sociedad es una realidad sumamente compleja. Entonces, si yo le entro profundo a la pregunta, la hago resonar a la pregunta, sería, ¿cuáles son los factores dentro de la sociedad que han tenido mayor influencia en el campo de la educación? Factores sociales propiamente, factores políticos, factores económicos, factores religiosos, factores raciales, factores ideológicos. Es decir, la pregunta es, ¿qué o cuáles de esos factores han estado incidiendo desde la sociedad hacia la educación? Entonces, yo me he atrevido, vamos a un slide más. Esto lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo de la manera más breve posible, porque yo he grabado se los voy a compartir, hay unos podcasts que están en varios canales de audio, y si no se los voy a incrustar en la página, donde yo esto lo explico, y demasiado densa estoy, ¿no?, para explicarlo, pero bueno, me sale como la maestra de adentro. Fíjense, volvemos al audiovisual, pensar en las escenas del audiovisual, en esa repetición de la que hablamos, que aparece como constante, y una mirada, volviendo ahora a preguntarnos, en esa relación entre educación y sociedad, no sé si van pudiendo acompañarme en el razonamiento, en esa relación entre la educación y la sociedad mandando a la educación, factor es el que ha tenido dominancia. Entonces yo hice como un repaso, pero muy rápido, de las edades de la historia, intentando profundizar un poquito más, sin ánimo de dar una clase de historia, lo que el audiovisual plantea. Ustedes fíjense que el audiovisual lo dice, y acá un poco también aparece reflejado. El comienzo de la historia tiene que ver con un hecho, es un hito. En realidad la historia existe desde que el hombre existe, ¿sí? Pero la historia como campo científico
se construye como tal cuando el hombre deja sus primeros trazos, sus primeros grabados en la tierra como formas de comunicación. Esto, si nosotros, o sea, que aparece vinculado con qué puntualmente, con la escritura. La historia aparece con los primeros escritos del hombre en la humanidad. Fíjense que en esta placa que les estoy compartiendo, el comienzo de la historia está señalado en el año 3500 a.C., cuando comienza la Edad Antigua. En realidad, ustedes saben que nos ponemos a revisar los pueblos primitivos y los pueblos de la antigüedad, no todos empezaron a escribir al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos primeros registros de aparición de la escritura antes del año 3500 a.C. Este registro es de los pueblos mesopotámicos. Pero antes de los pueblos mesopotámicos, en el año 5000 a.C., aparecieron las primeras huellas del hombre, las más primitivas, en unas cavernas que se denominan caparazón de tortugas en China. Así en otros pueblos de la antigüedad. Los historiadores convencionalmente acordaron tomar como hito o como punto de referencia el año 3500 a.C. En ese periodo de la antigüedad, ¿cómo era la sociedad de la antigüedad? ¿Cuál era el modelo social que había en ese entonces? Nosotros vemos el hombre primitivo, ¿sí? Cuando, bueno, primero vivía en hordas, hasta que después se empieza a constituir en comunidades y a asentarse, pero hay, básicamente, si nos remitimos a los primeros pueblos de la antigüedad, hay un modelo social, un modelo político y un modelo económico que predomina durante la Edad Antigua. Fíjense que la Edad Antigua se extiende desde el 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Dentro de ese periodo tenemos como dos grandes civilizaciones que tuvieron auge. Una de ellas es Grecia, la otra de ellas es Roma. Una civilización muy avanzada es Egipto. Pido perdón porque esta reproducción que estoy haciendo es desde una mirada europeizante de la historia. La clasificación de la historia y la reproducción que estoy haciendo es de una mirada eurocéntrica, ¿sí? Nosotros también teníamos nuestras civilizaciones completamente avanzadas, los pueblos originarios en América, que en muchos casos mucho más avanzados que algunas de estas culturas que estoy haciendo referencia. Ese modelo, voy a tomar, por ejemplo, el caso de Roma. ¿Cómo era la organización política de Roma? ¿Cómo era el sistema social, político y económico romano? Fíjense, el esclavismo. En Roma, las familias romanas, acá debo tener, hay una colega que es del campo del derecho, sabe que las sociedades eran sociedades fuertemente, en una época donde fueron fuertemente matriarcales, pero después se convirtieron en sociedades patriarcales. Y en esas sociedades patriarcales, el pater familia era el que tenía derecho de vida, de muerte, sobre todos los miembros de la comunidad, y sobre todo tenía dentro de su poder o dentro de su dominio al esclavo. El esclavo, en términos de las leyes romanas, no tenía la condición de persona. Era un objeto, era una cosa. En términos de objeto o cosa, el pater familia lo podía utilizar como pieza para cancelar sus deudas, para acrecentar sus bienes y su patrimonio, e inclusive podía utilizar el cuerpo del esclavo, descuartizarlo, usar sus diferentes partes. Imagino que a esta hora de la noche se están imaginando cualquier cosa, está permitido imaginarse cualquier cosa,
lo descuartizaban y utilizaban los pedazos del cuerpo del esclavo en términos de pieza de pago de sus deudas. Entonces, el modelo era esclavista. El esclavo era el que producía para esa comunidad. Y sobre todo, realizaba las tareas más forzadas. Las distintas otras clases sociales de Roma, que eran personas, no estaban dispuestos a hacerlo. Cuando termina la Edad Antigua, que empieza desde el año 476, empieza la Edad Media. ¿Qué pasa en el año 476? Un poco rápido para refrescar la memoria. Se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cuando algunos me suelen decir, ay, es imposible que esto pase, yo digo que se cayó el Imperio Romano de Occidente, que abarcaba toda Europa de sol a sol, se cayó el Imperio Romano de Oriente, a partir de eso puede pasar cualquier cosa porque eran imperios poderosísimos. En el 466 se cae el Imperio Romano de Occidente, y con la caída del Imperio Romano de Occidente empieza la Edad Media, ¿sí? Fíjense ustedes, en la Edad Media, no voy a entrar a describir toda la Edad Media, pasamos a otro modelo de organización social, política y económica. En este momento todavía no existían los estados. Aparece un modelo de organización social, el sistema feudal. En el sistema feudal, el señor feudal, ustedes imaginen las películas con esos castillos enormes, ¿sí?, rodeados de los fosos y esas empalizadas para protegerse de los bárbaros, precisamente no había estados. Entonces, los habitantes aledaños a los castillos de los señores feudales iban a pedir protección al señor feudal. El señor feudal les proveía protección frente a los posibles ataques de los bárbaros. No solo proveía protección, sino que les daba, para poder protegerlos, el espacio que incluía o que involucraba, ya vemos, el ejido de su feudo, le daba una pequeña parcela de tierra para que él trabajara la tierra, viviera en ella con su familia, pudiera satisfacer sus necesidades. Y aparece un modelo, un sistema de organización política, social y económica, que es el feudalismo. ¿Qué pasa en este caso? El esclavo de la Edad Antigua, desaparece. Aparece el siervo. El siervo, a diferencia del esclavo, tenía, entre comillas, ciertas libertades. En primer lugar, era considerado persona, vivía en una parcela de tierra que no le pertenecía. Hay un montón de películas que de algún modo remedan esos momentos de la historia donde se vivían situaciones de verdadera explotación. ¿Por qué? Porque casi todo lo producido por el siervo era recaudado para las arcas del señor feudal. Y entonces él trabajaba, a cambio de ¿qué? De subsistencia, a cambio de protección frente al ataque de los bárbaros. Este cuadro que tomé así rápido marca como fin de la Edad Media el año 1453. En 1453 se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. Hay una película que se las recomiendo, que es impresionante, que es Constantinopla. En realidad, con la caída del Imperio Romano de Oriente, el avance de los turcos seljúcidas convierten a Constantinopla en capital del imperio. Y hay otro evento, aparte de 1453, que es en el año 1492. Los historiadores, desde esta mirada europeizante, consideraron que los dos hechos eran tan importantes desde la historia mirada desde Europa, dijeron, los dos van como hitos para marcar el fin de la Edad Media. El otro fue el año 1492. ¿Qué pasó en 1492?
Es pregunta esto. Y es cuando llegan a América. El descubrimiento de América. Desde el descubrimiento para ellos, en serio. Estaba esperando a propósito esa frase. La llegada del europeo al territorio americano, ¿sí? En realidad no, ellos nos descubrieron, nosotros existíamos mucho antes. Incluso las teorías del origen del hombre, hay algunas que afirman que los primeros terrícolas aparecieron en la Patagonia Argentina, o sea que ellos no descubrieron la pólvora. E incluso cuando muchas otras expediciones que llegaron antes de Colón, esa historia que nos cuentan en la escuela primaria, y Colón tampoco llegó nunca realmente a Sudamérica, sino que en la cartografía de la época la vio muy de lejos, y todo lo que somos nosotros Sudamérica, en la cartografía de la época aparece como una isla, bueno, como me gusta la historia se los comento, y la llamó Evangelista. Esta pequeña isla Evangelista era toda América del Sur, todo lo que somos nosotros hoy, gran parte de América Latina. Ahora, fíjense, del modelo esclavista al modelo servilista, fíjense el cambio que hay. Cambia el modelo de producción. Cuando comienza la Edad Moderna, los feudos desaparecen y aparecen los estados nacionales. La creación de los estados nacionales. Y con la creación de los estados nacionales aparecen los orígenes del sistema educativo. Es decir, teníamos las aulas, como yo les conté, aparecen las escuelas, pero después aparece la organización política del sistema educativo. Acá había algo muy particular en la Edad Media que no relaté, era la existencia de los pequeños talleres artesanales también. Los talleres artesanales o las famosas cofradías, estaba el maestro con sus discípulos, donde hay relatos, la profe que es abogada puede saber que, bueno, desde el campo del derecho laboral, desde la legislación laboral también se ve mucho eso, todas las explotaciones que vivían los discípulos, esos espacios de producción, en esos pequeños talleres artesanales. Era el taller artesanal no solamente era un espacio de trabajo, sino que era una comunidad de vida, y cuando el artesano superaba al maestro de alguna manera, bueno, había lo que llamaríamos hoy huelgas, rebeliones contra los abusos del maestro. Cuando él llegaba a aprender el oficio, se convertía en experto, se mudaba, migraba y instalaba su propio taller artesanal. En la modernidad, en realidad, ese pequeño taller artesanal, con la aparición de la primera revolución industrial, va desapareciendo. Y de alguna manera, el maestro artesano no podía hacer la tarea de fabricar y vender a la vez aquello que fabricaba. Entonces, bueno, va a aparecer un intermediario, ¿sí? Es el que va a venir y le va a proveer la materia prima al taller artesanal, va a tomar el producto de él y lo va a vender, y ese pequeño siervo o ese discípulo artesano se va a convertir en un asalariado. Y acá aparecen los primeros gérmenes, la primera versión del capitalismo en sus mocedades, lo que conocemos como capitalismo comercial. Incluso en ese momento el capitalismo comercial va a estar impulsado, que recuerden que con la caída del mar de Constantinopla en poder de los turcos se cierra el Mediterráneo, que era la vía digamos, por donde navegaban para producir el intercambio de bienes, entonces se lanzan al Nuevo Mundo y empieza el deseo de expansión y de imperialismo. Ya no solo queremos intercambiar productos, sino que también queremos nuevas tierras. Es el modelo de la concentración de la riqueza. La primera versión del capitalismo es la versión comercial, ¿sí? Que estaba centrado en el mercadeo, en el intercambio o en el trueque. La segunda versión del capitalismo
ya aparece en la edad contemporánea con la gran revolución industrial, esto que se produce en Inglaterra, con la famosa fábrica de automóviles, que es un ejemplo emblemático de Henry Ford. Hay una película que es una sátira, una burla a lo que era el modelo de producción de esa época, da origen al Fordismo, es la fábrica de los autos Ford, los famosos Ford, la fábrica de Henry Ford. Entonces aparece un capitalismo industrial, es decir, enormes industrias, y la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se ve la nueva forma de explotación capitalista como consecuencia de estas grandes industrias. Fíjense, ya no tengo un esclavo, ya no tengo un siervo, ya no tengo un empleado simplemente asalariado o un asalariado que trabaja para un patrón, sino que entra ese asalariado a una nueva fase del capitalismo, que es la fase del capitalismo productivo, la producción a gran escala. Y una producción a gran escala que no tenía espacio de posibilidad para ser comercializado en sus propios mercados. Entonces aumenta la potencia expansionista, el imperialismo, de ir a otros territorios que necesitaban dónde poner sus productos y dónde traer materia prima. Y llegamos a la contemporaneidad. Yo les voy a recomendar que después miren con más detalles y detenimiento, escuchen, perdón, con más detalles y detenimiento el podcast donde yo explico las características de cada edad, desde cuando se extiende, qué pasa en cada momento. Y bueno, tenemos la edad contemporánea. La edad contemporánea tenemos como que es un periodo todavía muy largo de la historia. Fíjense que lo tomamos desde 1789, que es el estallido de la Revolución Francesa, hasta nuestros días, y ya muchos historiadores hablan de como una división intermedia, tomando unos cuantos hitos que fueron relevantes, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna, cuestión que se ha cuestionado también, el advenimiento, el surgimiento de las democracias en sus primeros pasos, la revolución científica tecnológica, entre otras cuestiones, pero aparece el capitalismo en su tercera versión, es el capitalismo financiero. Fíjense que acá tenemos el origen de los sistemas educativos, que es lo que nos muestra el video. Acá y acá, en este tránsito, dice el origen de los sistemas educativos, el origen de esa industria que se estaba convirtiendo en pujante, en portentosa. ¿Qué necesitaba, nos dice el audiovisual? Es pregunta. Mano de obra barata. Y esa fábrica no son las fábricas de hoy, que la aparición de la pequeña empresa propia del capitalismo financiero. Eran empresas monstruosas, multitudinarias, que albergaban a enorme cantidad de empleados, ¿sí? ¿Y qué necesitaba la industria naciente? Que alguien formara esa mano de obra. Pero una mano de obra, recomiendo que miren la película Tiempos Modernos para que puedan comprender esto mejor, un obrero que fuera rápido en la ejecución de movimientos. ¿Por qué? Porque el sistema de producción que se utilizaba eran las famosas cadenas de montaje. ¿Saben lo que son las cadenas de montaje? ¿Han oído hablar de las cadenas de montaje? Van pasando las cintas. Van pasando la cinta y van, cada obrero va colocando una sola cosa. Haciendo una tarea totalmente repetitiva. Muy bien, la producción en serie. Es tan fragmentada la división del trabajo y el aporte que yo hago, y tan mecanizado, que yo no sé cuál es mi aporte al producto final. ¿Sí? Mecánicamente tengo que... Vieron que hay una parte que me parece lamentablemente graciosa, que cuando Charles Chaplin sale de la fábrica después de estar horas y horas haciendo lo mismo, y que va por la calle haciendo el movimiento que había estado haciendo todo el día adentro de la fábrica, que era simplemente
ajustar tuercas. Hay estudios muy importantes que se hicieron, que muchos dicen, se lo confunden, en ese momento muchos confunden el fordismo con el taylorismo. En realidad, el modelo de producción es fordista. Taylor es el que hace los estudios adentro de la fábrica para cronometrar a los trabajadores, pudiendo comprobar el tiempo que les llevaba realizar una tarea y cómo crear mobiliarios, artefactos, de una determinada distribución, una determinada característica ergonómica para que le llevara menos tiempo. En la película de Tiempos Modernos se ve que prueban con Charles Chaplin una máquina en la que él se sienta y la máquina le da de comer, ¿no? Y lo golpea, le da un choclo, se lo mete en el ojo para que él pudiera simultáneamente. Bueno, todos estos estudios fueron hechos por Taylor, ¿sí? O, por ejemplo, cuánto tardaba una secretaria para abrir y cerrar un fichero, el tiempo que perdía. Aparece esta cuestión que Carlos Escliar nos dice, ese tiempo urgenciado, ese tiempo que no nos deja en paz, ese tiempo que entra a la escuela, nos pide velocidad, cuando viene desde una lógica productiva, no desde una lógica pedagógica. Muy rápido. No, profe. No, profe. Está bien. No. Bien. ¿Qué conclusión, haciendo este paneo, en una hora pasamos por todas las edades de la historia, ¿no? Perdón, profe, le hago una consulta antes que siga, ¿puede ser? Sí. No me quedó claro dónde buscamos el podcast, ¿en el canal de YouTube? ¿O está como podcast en otra plataforma? En la aula tienen uno, Bien, en un episodio. bien. Yo les voy a colgar en el aula, Nico, los ¿Cómo, otros. perdón? Ah, ¿ya va a colgar en el aula y los otros? Sí, están en el aula, hay uno. Si Sí. entran a Spotify, buscan mi nombre y ahí van a escuchar varios podcasts. Bueno, bien, perfecto. Ustedes, por favor, deténganse en estos, que están Sí, divididos sí. incluso por edad. Bueno, escuchen lo que quieran, pero en realidad hay varios podcasts, hasta cuentos para mis nietos, en la época en que no los podía ver por la pandemia. Entonces, pero en realidad están divididos en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, pero se los voy a colgar a todos para que los puedan escuchar. Bien, gracias. Fíjense, de nada, Nico, fíjense, nos preguntamos quién comandaba, si la educación o la sociedad, y planteamos dos hipótesis, ¿sí? De las dos hipótesis, este autor nos dice que la que predomina en este tiempo es la de comandancia o preponderancia de la sociedad por sobre la educación. La pregunta que nos hicimos juntos, que me la hice yo, pero intenté llevarlos en el razonamiento, es, si esto ha sido así, la sociedad ha comandado sobre la educación, la pregunta es, ¿qué factor de la sociedad es el que ha predominado siempre? Económico. El económico. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Cuando nos podemos a mirar la historia en un pantallazo y podemos tomarnos un tiempo y espacio para pensar y decir, la variable económica ha sido la que ha tenido mayor fuerza, incluso muchas veces camuflada con postulados ideológicos o religiosos, ¿sí? Como que la variable económica, y ahora, de pronto, el sistema educativo, ¿qué nos está pidiendo? Esa industria enorme, el modelo fordista, desapareció, ya no existe más. ¿Y qué ha surgido en su reemplazo? Nosotros ya no vamos a un lugar
Es más, ya la UNESCO en sus últimos documentos de metapolítica educativa habla de esto, ¿sí? Para que estén atentos. Hay dos cosas que son fundamentales, y dice... Yo pensaba, una es la democratización de la información. La capacidad de procesar información, eso dijiste porque mis perras... Yo lo tengo como la democratización del conocimiento y la información. Que yo mucho he leído sobre eso, por ejemplo, toda la que es, la ciencia en general han dejado de ser un patrimonio del científico y han pasado a, manos de todos, ¿no? Uno si quiere saber, justo tenemos un montón de médicos, pues uno si quiere saber qué remedio puede tomar, obviamente que sin desmerecer ni nada, porque nos pasa a todos los profesionales, a todas las ciencias, uno tiene acceso a la información ya no es cautiva de una persona, sino que está abierta al mundo, y eso es uno de los factores que evoluciona y que cambia un poco los paradigmas. Yo tengo una hipótesis de que el desafío de los sistemas educativos en este momento va a ser muy fuerte, porque hay un discurso fuertemente instalado de una democratización del acceso a la información. Y si ustedes han podido leer las cifras compartidas por los organismos internacionales y también nacionales, ¿no? Yo particularmente sigo a uno que es Argentinos por la Educación, el Observatorio de Argentinos por la Educación. Si ustedes miran las cifras, el conocimiento va a ser la variable que va a dividirnos. El acceso no es tan libre como parece. Hay aproximadamente 360 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el mundo que no solo no tienen acceso al conocimiento, sino que no tenían acceso a la alimentación. El cierre de la pandemia de las escuelas, se quedaron sin comida de un día para el otro. Entonces, este discurso de la democratización y de la libertad del acceso al conocimiento, creo, como yo también hablo de la democratización de la innovación, de compartir las herramientas tecnológicas, de ver con qué sentido las usamos, creo que es un desafío grande que nos debemos los unos a los otros frente a este escenario que se está abriendo y que se nos avecina. ¿Alguna otra conclusión que quieran compartir? Les voy a mostrar un audiovisual que vamos a quedar todos de espalda, porque yo cada vez que lo veo, les quiero mostrar dos cosas antes del audiovisual. Con el audiovisual voy a cerrar, como para reforzar esta lógica del remake que dice Carlos Esclier, de que nos autocreamos a imagen y semejanza. Les quiero mostrar dos cosas que he creado en nombre del uso de la tecnología. Bueno, primero, esto, comparto pantalla. Fíjense si ustedes lo pueden escanear desde sus celulares. Les he creado una paleta virtual. En esa paleta virtual está presente el videíto que vimos hoy. Ustedes la pueden escanear desde sus celus. No hace falta ahora tener un escaneador QR. Con sacarle una foto, le sacan una foto y los va a llevar a una pizarra virtual, que también se las voy a colgar en el aula. Ahí tienen el videíto de hoy, uno de los videitos. Tienen el texto que los invito a leer para la próxima clase, que está colgado en el campus, el primer texto que van a leer, que se llama Los orígenes del sistema educativo, creo que se llama, dos autores. ¿Uno pudo entrar a la Padlet? Yo sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Voy a entrar por acá.
Sí. Hay uno que dice formación del sistema educativo, no sé si es ese. Ese, exactamente. Voy a ver si por acá puedo entrar. Debería poder entrar por acá. Claro, sí, sí. Es el que nos mandó. Está todo, pero para que vean que clase a clase voy subiendo como para ir ubicándonos. Habría dos textos, ¿no es cierto? Uno de formación. Sí, yo los estoy invitando ahora a leer uno de ellos, que es el que les acabo de nombrar. Y acá les voy a compartir, ustedes me dicen si la pueden ver, la pantalla en la que a su vez tienen una Paddle. No, espérense, vamos a compartir una ventana, creo que es. Si ustedes me dicen si la pueden ver. Para el que no tuvo acceso. Se buscó compartir, pero después salió. ¿Y nos la están viendo? No, profe, se buscó compartir y después no se vio más nada. Vamos de nuevo. Ahora sí se va a ver. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Bueno, este es el audiovisual que vimos. ¿Sí? Esta es una captura de las edades de la historia para poder comprender un poco mejor esto y profundizarlo. Este es el texto, el que yo les digo. Traten ustedes de leerlo y recuperar algunas ideas centrales, algunas conclusiones o algunas preguntas que le hagan ustedes al texto. La formación del sistema educativo, no los orígenes, sino la formación del sistema educativo. Y vamos a terminar, vamos a cerrar la clase, no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme. Si no, vamos a terminar la clase, vamos a dejar de compartir. Voy a sufrir otro rato, a ver si les puedo mostrar un audiovisual como cierre. ¿Se comprendió lo que dije hasta acá? Sí. Sí, ¿Seguros? profe, bien. Sí. Sí, perfecto. Bien. Vamos ahora con un audiovisual, con el último. Que ya los tengo todos cargados. A ver. Ustedes me dicen si lo ven y lo escuchan. ¿Están pudiendo ver? Sí, profe. Se escucha un poquito más. Vamos a empezar. El de hoy es un programa dedicado a la infancia, pero no un programa para los niños, sino acerca de los niños. Es decir, que tiene a la infancia como tema.
Las tres películas que vamos a ver están inspiradas en distintos derechos de los niños. La primera cuenta acerca de un chico que no tiene las carencias de la infancia desprotegida tan propia de los países pobres, pero que padece la sobreexigencia que le imponen sus padres para lograr una óptima inserción en esta sociedad competitiva. Pasen y vean a esta pobre víctima pequeño burguesa, según el canadiense Claude Cloutier. Buen día, gente. Les paso ahí.
Fuerte, ¿no? Real, literal, por lo menos en algunas vidas. Literal. ¿Algún comentario? ¿Alguna expresión? Cerramos con la clase de hoy. Ojalá haya sido un tiempo y un espacio para pensarnos. Sin duda. ¿Qué se llevan hoy? A ver. No es muy bueno el pronóstico. ¿Por qué Xavier? ¿Javier o Xavier? Xavier. No, sumado con esto, me trajo como una pequeña, un recuerdo hoy compartí de la vista de un sociólogo francés, donde dice, estamos al frente de una, por esta línea cronológica que nos hizo del capitalismo y hacia dónde vamos, la proyección no es buena, digamos, por cómo el capitalismo fue ejerciendo su violencia sobre sí misma y cómo se perfeccionalizó en lo macabro y en lo truculento, y este sociólogo francés, no me puedo acordar el nombre, dice, estamos frente a una inminente extinción de razón absoluta y no nos estábamos dando cuenta. Entonces, el panorama, no quiero ser un pesimista, ¿no? Pero el panorama no es bueno. Bueno, si ustedes lo leen a Noah Harari, que habla en su libro de Animales a Dioses, ¿sí? Yo todavía no lo he terminado de leer, lo tengo ahí en la mesa de luz porque llego tan exhausta, pero él en el fondo se pregunta eso, ¿cómo es de ser casi animales, compartir comportamientos como los simios, nos llegamos a convertir en los dioses de la civilización, y un poco los autores de nuestra propia autodestrucción? Gracias, Xavier, por tu intervención. ¿Alguno quiere hacer otra reflexión? A mí lo que me pasó es que también nos vemos, uno se ve reflejado en esa rutina del trabajo, de las obligaciones, del momento de como que te das que el tiempo no te alcanza, que tenés una actividad y después como que no vas al disfrute de las cosas, me parece como que. Bueno, ahí lo tomé yo y por ahí vas un poco a lo que nos pasa a uno y que por ahí necesitamos como parar un rato, como usted dijo, exiliarnos, no sé, aislarnos un poco de todas las responsabilidades. Ahí lo compartís, un sociólogo estadounidense, no francés. Ahí compartí el enlace. Es una nota muy cortita, pero muy interesante sobre la reflexión del panorama del postcapitalismo en plena pandemia. Ahí lo voy a copiar para bajarme. No aprendemos nada. Lo estoy copiando en mi máquina, gracias por compartirlo. Bueno. Yo diría una sola palabra, preocupación. Porque mirando las infancias, como alguien que trabaja con niños, que tiene niños, la reflexión sería esa, preocupación. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Hacer algún comentario? Yo por ahí tengo una visión distinta y en esto, por supuesto, hay muchas corrientes, muchas perspectivas. Yo tengo una visión muy optimista del futuro. Cuando miramos, si nosotros miramos esa línea histórica, ¿no? Nosotros podemos decir que desde el punto de vista psicológico, las necesidades humanas siempre fueron las mismas. Lo que cambió, por ejemplo, la guerra siempre existió. Existió en los tiempos primitivos, existió en la Edad Media, existió en la antigua, en la Edad Media, y existe hoy. Lo único que cambió fue la tecnología. Al principio peleaban con piedras, con lanzas, después con fusiles, ahora pelean con drones, pero la guerra siempre existió.
Por ejemplo, el reclamo de los campesinos existió en la época feudal, existió en la época de los egipcios y sigue existiendo hoy en día, que la presión impositiva fue una constante. Y así podemos seguir pensando en cosas. Pero a mí me parece que por ahí mirar hoy en día, y estamos viendo el bosque, vemos un montón de cuestiones. Yo creo que el conocimiento, por ejemplo, tiempo atrás, no había posibilidad, uno conocía lo que estaba en torno a uno. Pero hoy es impresionante el conocimiento que está disponible para todo el mundo. Yo cuando era chico, la única forma que yo tenía de acceder al conocimiento era a través de ir a un libro. Y si tenía la suerte de tener un libro, si no tenía que ir a una biblioteca. Hoy, si tengo acceso a la tecnología, y que muchísima gente lo tiene, y si yo no tengo mi propia tecnología, puedo ir a un lugar donde la tecnología está, tengo acceso a prácticamente todo. Wikipedia, por ejemplo, me da acceso al conocimiento instantáneo, que antes era imposible. Yo creo que a pesar de que hay muchas cuestiones que en este mundo hoy lo estamos viendo como flagelos, por ahí estamos perdiendo la vista holística y que en el tiempo mejoraron muchas cuestiones. Hoy pensamos en la autorrealización de un montón de aspectos, pero tal vez en el tiempo pasado no se pensaba en la autorrealización, simplemente era subsistir. Era cómo consigo la comida y que no me muera a los 40 años, o por ir a una guerra o porque me agarra una peste. Hoy estamos pensando en otras cuestiones. Si bien hay hambre en el mundo, pero estamos pensando en otro tipo de cuestiones. Si vemos la expectativa de vida a lo largo del tiempo, mejoró terriblemente. Bueno, para no ser la larga, yo pienso que la tecnología va a seguir avanzando y va a seguir ayudando al mundo, a pesar de las cuestiones, ¿no? Bueno, gracias Eduardo por tu intervención. Yo creo que un poco están las dos miradas, ¿sí? Porque las dos de algún modo describen a la realidad, pero el desafío que tenemos los sistemas educativos es enorme, porque no todos tienen acceso a la tecnología, no todos están adentro, no todos están incluidos, ¿sí? Y yo creo que como en la época de Sarmiento, para muchos todavía, la escuela es el espacio no solo de socialización, sino de acceso al saber. Ustedes tienen esa cantidad de niños, niñas y jóvenes y adolescentes que perdieron sus trayectorias escolares en la época de la pandemia, porque sus papás se quedaron sin trabajo y tuvieron que salir a convertirse en sostén de la familia, buscar otro modo de vida. Bueno, yo en el último capítulo del libro que escribí hice un estudio sobre eso, no tengo las cifras acá en la cabeza, un poco lo que me preocupó. Por eso el desafío de los sistemas educativos, la responsabilidad pedagógica de las políticas educativas. Si lo que en realidad queremos crear, no solo una escuela para todos y todas, sino un mundo para todos y todas, donde todos tengan un lugar, un espacio, un tiempo, el acceso a la tecnología, como bien lo dice Eduardo. En mi época también tenía la colección de los Lo sé todo, que era como un tesoro, y llegamos a grandes y mamá dice, ¿qué hago con estos libros? Y ninguna lo quería, porque no tenemos lugar en casa, ¿en qué lugar en la biblioteca los metemos? ¿Qué lo sé todo si andamos con los celulares buscando info todo el tiempo? Bueno, mis queridísimos y queridísimas colegas, espero que hayan disfrutado de este encuentro tanto como yo. Siempre es un placer estar con ustedes. Termino con la oración de la Gestalt, que siempre pronuncio al final de la clase. Se las iba a anotar en los slides de bienvenida, será para el del próximo encuentro. La Gestalt saben que es un enfoque de la psicología, ¿no? Un enfoque de la psicología que trabaja con el sujeto aquí, hoy, ahora, su realidad, su entorno y sus problemáticas. Se aparta un poco del psicoanálisis. Se aparta un poco, no, se aparta un montón.
La oración de la Gestalt dice, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Pero si encontrándonos nos encontramos, eso es muy maravilloso. Y si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. De que todos nuestros encuentros sean encuentros de efectivamente encontrarnos. Que tengan una bendecida Pascua para los que celebran la Pascua, un bendecido finde, porque creo que la semana que viene no tenemos, y va a ser hasta el próximo encuentro. Todo lo van a tener colgado en el campus virtual. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Felices Un cariño grande y descansen. Chao.